Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonel Ferreira y en esta oportunidad vengo a traerles algunas reflexiones y valorizaciones de nuestro espacio de laboratorio y de la construcción de nuestro proyecto final curatorial. En la primera parada, cuando nosotros comenzamos a explorar las instalaciones presentadas, notamos ciertas cuestiones valiosas que podíamos traspolar o llevar al aula. Esto no de cómo los medios digitales y nuestra aula, nuestro espacio real, pueden convivir para potenciar algunos aprendizajes y habilidades en nuestros estudiantes. La instalación presenta una cuestión inmersiva y también algo instintivo. Vernos inmersos en este tipo de instalaciones, en esta propuesta y recorrer los diferentes recursos de audio, de video y de imagen, crearon ciertas cuestiones valiosas. Por ejemplo, el hecho de la motivación y de la curiosidad sostenidas en el tiempo, las cuales me dan a mí el indicio de lo valioso que pueden ser en su implementación en el aula. Sostener el tiempo de curiosidad en el estudiante de manera más sostenida para crear propuestas más atractivas que inviten a los alumnos a trabajar y aprender, por supuesto. Esta instalación también tiene este carácter de lo público, ¿no? Que Dussel en el año 2014, en su página 17, por ejemplo, manifiesta que la escuela siempre va a tener este carácter público y que no hay que perder de vista esta cuestión. Es decir, que el estudiante tiene una infinidad de recursos y dispositivos a disposición, al alcance, que son de carácter público, pero también, sin embargo, sería valioso que el estudiante pueda elegir qué recursos son valiosos, cuáles les van a servir y cuáles no, y también en esa selección pensar cuál es su opinión personal frente a estos recursos, sin ser influenciada por ningún factor. Por eso este carácter de lo público tan valioso que la escuela hoy tiene. Después de la parada número uno, por supuesto comenzamos a tener nuestros encuentros sincrónicos, donde pudimos reflexionar y tomar este marco teórico y qué conceptos podíamos llevar o qué experiencias de los colegas con medios digitales podíamos llevar y aplicar a nuestra aula. Realmente han sido espacios muy fructíferos de reflexión, de escritura, de generación de ideas también y de críticas constructivas, como así de retroalimentaciones sucesivas. También es importante trabajar en esto del proyecto que llevamos a cabo final, curatorial. Siempre cuando nos preguntamos acerca de qué era un proyecto curatorial o qué era esto de lo curatorial, nosotros pensamos en profesionales que se dedican absolutamente al mantenimiento de obras de arte, o del desarrollo de cuidados especiales o de objetos históricos. Nosotros ya vemos en la teoría que Ulrich nos manifiesta eso, ¿no? Que es referido a profesionales específicos del campo que se desarrolla en ese ámbito. Ahora, actualmente pudimos darnos cuenta y aprender de que lo curatorial también está dado o expandido a otras cuestiones hoy, a otros ámbitos, por ejemplo, el educacional. Nosotros podemos desarrollar la selección de imágenes cuidadosas, recursos como videos, escrituras, vínculos, y en ese tratamiento que se le da a ese material en laboratorios, pensando también un poco en qué es un laboratorio, podemos desarrollar este concepto, lo curatorial. Por estas razones nosotros comenzamos a investigar y a seleccionar de un abanico de opciones de recursos, uno que considerábamos atractivo para el aula y construirlo, desarrollarlo. Paralelamente, hacer un soporte que tenía que ver con la vinculación de lo teórico y las reflexiones de lo valioso. Entonces, en mi caso personal, decidí seleccionar Genially. Este Genially tenía un abanico de recursos y una plantilla que era del espacio,
que era la unidad que íbamos a trabajar. Entonces se plantearon diferentes recursos, el estudiante tenía esta opción de ir recorriendo y eligiendo verse inmerso en un escenario de la ciencia ficción para poder ir tomando ciertos recursos que le iban a servir para trabajar la unidad en el aula. Esta capacidad que nosotros tenemos de la curiosidad es muy valiosa porque podemos potenciar el aprendizaje, la curiosidad, los medios digitales, el tiempo que le vamos a dedicar y el diseño de la propuesta. Este proyecto presentó un desafío en algún punto porque cada recurso debía tener su formato adecuado y su disposición correcta para que el alumno pudiera explorarlo de manera más cómoda, instintiva y que también fuera de recursos confiables, de fuentes fidedignas que trajeran luz al contenido que íbamos a trabajar. Luego de este laboratorio pude a nivel personal darme cuenta que hoy en día como docentes tenemos la oportunidad de brindarle a nuestros estudiantes y compartir con nuestros colegas recursos y propuestas que van a desarrollar en ellos el instinto de la curiosidad, ¿no? Y de cómo en el aula pueden suceder cosas valiosas, cómo un mismo contenido puede ser dispuesto de diferentes maneras y cómo a través, por ejemplo, de este modo uno puede fortalecer su propuesta del aula y también acercarse al lenguaje cotidiano que tienen los adolescentes. Desde ya, muchas gracias a todos y les deseo feliz cursada.